Buenas tardes, mi nombre es Mónica Figueroa Navia, alumna de la carrera de Administración Pública, y daré paso a la presentación del mapa conceptual del ramo Ciencias Políticas 2, titulado Conceptos, Actores y Procesos en las Políticas Públicas en Chile. El mapa tiene por objetivo explicar las políticas públicas en Chile, que al igual que en otros países, involucran una serie de conceptos, actores y procesos que se combinan para abordar y resolver problemas sociales, económicos y políticos. Para ello, primero definiremos el concepto de política pública, entendiendo por política pública un conjunto de decisiones y acciones adoptadas por el gobierno para abordar un problema o promover un objetivo específico en el interés público. Otros conceptos importantes son problema público, que es un asunto que afecta a la sociedad y que requiere la atención del gobierno. Ciclo de políticas públicas, es el ciclo de vida de inicio y término de una política pública. Diseño de políticas públicas, la identificación de la demanda ciudadana. Otro concepto es la implementación de políticas públicas, que es la aplicación de la política pública misma. Y por último, la evaluación de políticas, que significa que aquí se determina el éxito de la política pública que se implementó. Los actores que intervienen en las políticas públicas son los siguientes: el gobierno central, que incluye el poder ejecutivo, legislativo y judicial; el gobierno local, como las municipalidades y los gobiernos regionales; el sector privado, con empresas y asociaciones empresariales; la sociedad civil, con organizaciones no gubernamentales, grupos comunitarios y ciudadanos que participan en el proceso de formulación, por ejemplo las ONG. Y también tenemos finalmente los organismos internacionales, con instituciones como la ONU, el Banco Mundial y la OEA, las que pueden también influir en las políticas públicas a través de recomendaciones o de acuerdos internacionales. Finalmente revisaremos los procesos de las políticas públicas, pero antes de revisar este proceso de formulación de una política pública es importante destacar algunos pasos previos a ella. Primero se debe identificar el problema, reconociendo las falencias que tiene la sociedad, las que luego se van a una agenda pública o agenda setting, que implica un proceso mediante el cual determinados asuntos o problemas públicos se posicionan, adquieren un interés general y son trasladados a un nivel de decisión gubernamental mediante estrategias para poder así solucionarlas. Luego tenemos la formulación de las políticas públicas, etapa en que se identifica el problema, se propone una solución y se diseña la política. El modelo de formulación de políticas utilizado en nuestro país es el conocido como PMGP, Programa de Mejoramiento de la Gestión Pública, y esto nació a raíz del proceso de modernización del Estado. Luego tenemos la etapa de implementación de políticas públicas, que consiste en poner en práctica las políticas diseñadas. Aquí se asignan recursos, se establecen programas y se supervisa la ejecución. Finalmente tenemos la evaluación de las políticas públicas, que después de haber sido implementada una política, se lleva a cabo una evaluación para determinar su eficacia, eficiencia y efectividad, con el fin de a lo mejor de realizar ajustes o modificaciones a la política pública. Conclusiones. La comprensión de las políticas públicas en Chile implica analizar diversos elementos, incluyendo conceptos, actores y procesos. En primer lugar, los conceptos claves como equidad, eficiencia y participación ciudadana son fundamentales en la formulación e implementación de políticas públicas en el país. En cuanto a los actores, es evidente que el gobierno desempeña un papel central, pero también es crucial considerar la participación activa de la sociedad civil, el sector privado y organismos internacionales. La interacción entre estos actores a menudo define el éxito o fracaso de una política. Los procesos de diseño, implementación y evaluación son fundamentales para entender cómo las políticas públicas evolucionan en Chile. La transparencia, la rendición de cuentas y la adaptabilidad son elementos críticos en estos procesos. Además, la capacidad del gobierno para aprender de experiencias pasadas y ajustar sus políticas en consecuencia contribuye a la efectividad a largo plazo. Dejo a la vista las referencias y bibliografía con la que se realizó el trabajo. Muchas gracias por su atención.